Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, amistad, Dios los bendiga en esta preciosa tarde, que la estén pasando muy bien junto a su familia. Bueno, seguiremos meditando en la palabra de Dios en verdad absoluta. No es relativo, es una verdad férrea, veraz, perfecta, verdad absoluta. Número 5. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Oiga, todo aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, versículo 8 al 10, tal como está escrito. 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras para que, oiga, no por obras para que nadie se gloríe. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No hay méritos, no. No hay obras, no. Es por fe, por fe. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Introducción. Efesios 2, 8 al 10 constituye uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia sobre la doctrina de la salvación. En estos 3 versículos el apóstol Pablo resume el Evangelio al enseñar cómo somos salvos, porque somos salvos y para qué somos salvos. Después de describir en los versículos anteriores que la humanidad estaba muerta en sus delitos y pecados y que Dios, por su gracia, por su gran amor y misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Pablo declara que la salvación es un regalo de la gracia de Dios, recibido por medio de la fe, no por las obras humanas o méritos o habilidades, no. De esta manera, toda la gloria pertenece únicamente a Dios. Es de gracia, por fe. Sin embargo, Pablo también aclara que la gracia no conduce a una vida sin compromiso. Los que han sido salvados son una nueva creación en Cristo, llamados a vivir una vida de obediencia y de buenas obras, no para ganar la salvación, sino como el fruto visible de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. En resumen, Efesios 2, 8 al 10 nos enseña que la salvación tiene 3 aspectos fundamentales. Estamos en la introducción. Su origen, la gracia de Dios. Su medio, la fe en Jesucristo. Su propósito, vivir para Dios mediante las buenas obras que Él preparó para sus hijos. Este pasaje nos invita a descansar plenamente en la obra perfecta de Cristo y a responder con una vida de gratitud, santidad, fidelidad y servicio, dando toda la gloria a Dios por la salvación que Él concede gratuitamente. Por gracia, por gracia. Por eso que esta es una verdad absoluta. Desarrollo. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este versículo resume de manera extraordinaria el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo enseña que la salvación es completamente una obra de Dios y no resultado de los méritos humanos. Porque por gracia sois salvos. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Significa que Dios ofrece salvación a personas que no la merecen. Nadie puede ganar el perdón de sus pecados por sus buenas obras, religión o esfuerzos personales. La salvación nace del amor y la misericordia de Dios, enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todos aquellos pecadores se arrepientan. Y es por medio de la fe. La fe es el medio por el cual recibimos esa salvación. No es la fe la que salva por sí misma, sino
Cristo, en quien ponemos nuestra confianza, esperanza. Creer en Jesús significa depender de Él y de su obra en la cruz como el único Salvador. Seguimos. Y esto no de vosotros. Con estas palabras, Pablo deja claro que el origen de la salvación no está en el ser humano, incapaz, podrido, corrupto. No procede de nuestra capacidad, justicia o mérito. Todo proviene de Dios, plan redentor de Dios. Pues es don de Dios. La salvación es un don, es decir, un regalo. Un regalo no se compra ni se merece, simplemente se recibe con gratitud. Dios ofrece gratuitamente la vida eterna a todo aquel que cree en Jesucristo. Aplicación en su vida. Este versículo nos llama a abandonar toda confianza en nuestras propias obras y a descansar únicamente en Cristo. También nos invita a vivir con humildad y gratitud, obediencia, reconociendo que todo lo que somos y tenemos en cuanto a la salvación proviene de la gracia de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje reafirma que la vida eterna no es un salario ganado por nuestras obras, sino un regalo de Dios recibido por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo continúa la enseñanza de Efesios 2:8 y enfatiza que la salvación no se obtiene por las obras humanas, sino únicamente por la gracia de Dios, recibida por medio de la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por causa de los pecadores. No por obras. Pablo afirma de manera categórica que ninguna obra puede salvar al ser humano. Esto incluye las obras de la ley, los esfuerzos religiosos, las buenas acciones o cualquier intento de ganar el favor de Dios. Las buenas obras son importantes en la vida cristiana, pero no son la causa de la salvación. Son el resultado de una vida transformada por Cristo, la fe que transforma. Primero, Dios salva y después el creyente vive en obediencia como respuesta de gratitud. Para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Dios diseñó la salvación de tal manera que nadie puede atribuirse el mérito. Si la salvación dependiera de las obras, las personas podrían jactarse de haberla ganado. Pero como es un regalo de la gracia de Dios, toda la gloria pertenece únicamente a Él. Por eso que Él no comparte su gloria. Este versículo nos recuerda que no debemos confiar en nuestros méritos, sino en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. La única razón por la que un pecador es salvo es porque Dios, en su amor y su misericordia, su compasión, decidió ofrecer la salvación por medio de su Hijo. Aplicación a su vida. El creyente debe vivir con humildad, reconociendo que todo lo que ha recibido proviene de Dios. Las buenas obras no son un medio para alcanzar la salvación, sino una evidencia de que Dios ya ha obrado en el corazón de quien ha creído en Jesucristo. Por fe, por fe. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este pasaje confirma la misma verdad. La salvación no depende de las obras humanas, sino de la misericordia de Dios manifestada en Jesucristo. Su amor, su misericordia, su compasión. Versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo completa la idea iniciada en Efesios 2, 8 y 9. Después de afirmar que la salvación es por gracia y no por obras, Pablo explica el propósito de la salvación. No somos salvos por las buenas obras, sino para las buenas obras. ¿Por qué somos hechuras suyas? La palabra hechura proviene del griego poema, de donde procede la palabra poema. Significa una obra hecha con habilidad, una creación, una obra maestra. Pablo enseña que el creyente es una nueva creación transformada por Dios. Él es quien realiza la obra de salvación
y de transformación en nuestra vida. Creados en Cristo Jesús. Esta expresión habla del nuevo nacimiento espiritual. Cuando una persona pone su fe en Cristo, Dios le da una nueva vida. No se trata simplemente de mejorar la conducta, sino de una nueva creación en Cristo. Para buenas obras. Las buenas obras no producen la salvación, sino que son el fruto de una vida salvada. Un árbol no da fruto para convertirse en árbol. Da fruto porque ya es árbol. De igual manera, el creyente hace buenas obras porque ha sido transformado por la gracia de Dios, las cuales Dios preparó de antemano. Dios en su soberanía ya había dispuesto un propósito para la vida de cada creyente. Él no solo salva, sino que también guía a sus hijos para vivir una vida que refleje su carácter y glorifique su nombre, para que anduviese en ellas. Andar en la Biblia representa el estilo de vida diario de cada persona. Pablo enseña que las buenas obras no deben ser actos aislados, sino una forma constante de vivir. El creyente está llamado a caminar en obediencia, amor, servicio y entrega, santidad, fidelidad, como evidencia de la obra de Dios en su corazón. Aplicación a su vida. Nuestra vida, Efesios 2:10, nos recuerda que Dios no solo rescató del pecado, sino que nos dio un propósito. Nuestra vida debe reflejar el cambio que Cristo ha producido en nosotros. Las buenas obras no son un requisito para ser salvos, sino la evidencia de que pertenecemos a Cristo y vivimos para su gloria. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje complementa a Efesios 2:10 al enseñar que quien está en Cristo es una nueva creación, llamada a vivir una vida transformada que glorifique a Dios. Oiga, qué tremendo. Conclusión. Efesios 2:8-10 nos presenta el corazón del Evangelio. La salvación es un regalo de la gracia de Dios, recibido por medio de la fe en Jesucristo, y no el resultado de las obras humanas. Nadie puede ganar el favor de Dios por sus propios méritos, porque Cristo ya realizó la obra perfecta en la cruz del Calvario. Sin embargo, la gracia de Dios no solo nos salva del pecado, sino que también nos transforma. Quienes han sido salvados son una nueva creación en Cristo, llamados a reflejar esa nueva vida mediante buenas obras. Estas obras no son la causa de la salvación, sino la evidencia de una fe genuina y de un corazón renovado por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Por tanto, el creyente debe vivir con humildad, reconociendo que toda la gloria pertenece a Dios, y con gratitud procurando caminar cada día en obediencia, amor, santidad y fidelidad. Dios no solo nos rescató del pecado, sino que también nos dio un propósito: vivir para Él y manifestar su carácter al mundo. Tito 2:11-12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este pasaje complementa perfectamente Efesios 2:8-10, mostrando que la misma gracia que nos salva también nos enseña y capacita para vivir una vida que honra a Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por gracia, para que nadie se gloríe. Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, sigamos adelante. Esta es una verdad que debemos aprovecharla. Recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Dios los bendiga. Feliz tarde.